Alan Watts comprendió una verdad que la mente humana no soporta mirar por mucho tiempo. El deseo de despertar es lo que nos mantiene dormidos. La búsqueda espiritual se convierte, sin darnos cuenta, en otra forma de huir de nosotros mismos. Queremos ser conscientes, evolucionados, luminosos, pero cada intento nos aleja más del silencio donde Dios siempre ha estado esperando. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces has tratado de cambiarte para sentirte merecedor? ¿Cuántas veces has buscado esa versión más pura de ti mismo, creyendo que así estarías más cerca de lo divino? Pero la paradoja es cruel. Cuanto más te esfuerzas por ser algo, más olvidas que ya lo eres. La mente quiere entender a Dios, pero solo puede interpretarlo. Quiere controlar el misterio, pero el misterio no puede ser controlado. Es como intentar contener el viento en un frasco. Cuanto más fuerte lo tapas, más rápido se escapa. Watts decía que el ego es un actor hábil. Puede disfrazarse de humildad, de devoción, incluso de santidad, pero en el fondo lo que busca es una forma más elegante de seguir siendo el centro. El ego no quiere desaparecer, quiere ser el protagonista de su propio despertar, y así convierte la espiritualidad en un proyecto de rendimiento. Sin embargo, el espíritu no se conquista, no se alcanza a través de técnicas, ni se compra con méritos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No es una orden, es una invitación, una voz que susurra: deja de hacer tanto ruido dentro de ti, deja que el agua vuelva a su calma natural. El ego quiere que el despertar sea un evento extraordinario, una historia digna de contar, pero la verdad es mucho más simple. El despertar ocurre en el momento en que dejas de resistirte a la vida. No llega como un trueno, llega como un suspiro. Es la paz que se revela cuando ya no hay nada que demostrar. Cuando cesa el esfuerzo, algo sagrado se abre. No se trata de volverse perfecto, sino de dejar de luchar contra lo que eres. No se trata de ganar conciencia, sino de recordar que ya eres conciencia mirando el juego desde adentro. Alan Watts comprendió que no hay nadie que despierte, solo hay el despertar mismo, ocurriendo. Cuando dejas de actuar el papel del buscador y te permites simplemente estar, algo cambia sin esfuerzo. El corazón deja de apretar, la mente deja de correr y descubres que nunca estuviste dormido, solo fingiendo estarlo. El verdadero despertar no añade nada, quita todo lo que sobra. Hay un instante, pequeño, casi imperceptible, en el que la búsqueda se detiene por completo, no porque hayas encontrado lo que buscabas, sino porque algo dentro de ti se rinde. Esa rendición no es derrota, es regreso. Es como si después de años de caminar en círculos te dieras cuenta de que la puerta que tanto ansiabas abrir siempre estuvo a tu lado, esperándote paciente. La mayoría de las personas pasa la vida buscando señales, técnicas, fórmulas para llegar más lejos. ¿Pero más lejos de qué? ¿De ti mismo? Nos enseñaron que despertar significa alcanzar algo, subir escalones invisibles hasta tocar un cielo que siempre se aleja. Pero lo divino no está allá arriba, está aquí, donde estás ahora, en el aire que respiras, en el silencio entre tus pensamientos. Dios no se esconde en los templos ni en los libros, se oculta en lo cotidiano, se disfraza de cada respiración, de cada mirada simple que olvidas apreciar. Por eso, cuando dejas de buscarlo, lo encuentras, no porque aparezca de repente, sino porque por fin dejas de interponerte entre él y tú. Piénsalo, todo lo que hacemos para alcanzar la paz parte de la idea de que no la tenemos. Pero, ¿y si la paz no es algo que se alcanza, sino algo que se permite? ¿Y si la única barrera entre tú y Dios es la idea de que hay una barrera? Muchos viven con la mente en guerra constante, tratando de controlar lo que sienten, de reprimir lo que no encaja en la imagen de ser espiritual. Pero la represión nunca trae luz, solo sombra acumulada. El alma se sana cuando deja de esconderse. El espíritu no necesita que seas perfecto, necesita que seas verdadero. Hay una sabiduría antigua que dice que el reino de Dios está dentro de ti. No llegará, ya está, pero lo olvidamos porque estamos ocupados buscando la puerta en todas partes menos en el corazón. Cada intento de alcanzar lo eterno desde el esfuerzo humano solo refuerza la ilusión de distancia. Cuando por fin cesa el esfuerzo, algo cambia, no de forma espectacular, sino silenciosa. Es un cambio que no puede medirse ni contarse. Simplemente te das cuenta de que estás respirando y que eso en sí mismo es un milagro, que el mundo no necesita tus correcciones, solo tu presencia. El buscador desaparece, pero lo que queda no es vacío, es plenitud sin nombre. No hay más preguntas que responder ni técnicas que dominar. Solo queda la vida, tal cual es, vibrando en su propia perfección. A veces creemos que dejar de buscar es rendirse al caos, pero es todo lo contrario. Cuando dejas de perseguir el control, nace la verdadera confianza. Cuando dejas de manipular los resultados, emerge la fe. Es como dejar caer las armas y descubrir que nunca estuviste en guerra, solo soñando con ella. Y entonces, algo simple pero inmenso ocurre. El mundo deja de ser un problema que resolver y se convierte en un misterio que contemplar. Ya no hay necesidad de huir ni de alcanzar, solo queda el presente, vasto y suficiente. El despertar no te convierte en alguien nuevo, te devuelve al que siempre fuiste antes del miedo, antes de la comparación, antes del esfuerzo de parecer.
Ese es el verdadero milagro, recordar lo que nunca dejaste de ser. Hay silencios que pesan y hay silencios que liberan. El primero viene del miedo a decir, el segundo del descanso de no tener que explicar. Durante años muchos buscan a Dios en los sonidos, en las oraciones recitadas, en los mantras que repiten una y otra vez. Pero hay un punto en el camino donde las palabras ya no alcanzan y solo el silencio puede pronunciar lo que el alma entiende sin necesidad de voz. El despertar no ocurre en medio del ruido mental. Llega cuando el alma se sienta cansada, deja caer las teorías y escucha lo que ha estado ahí todo el tiempo. El murmullo constante de la presencia. No un Dios lejano ni un maestro externo, sino esa quietud que susurra dentro de ti cuando te atreves a detenerte. Hay quienes temen al silencio porque lo confunden con vacío, pero el silencio no es ausencia, es plenitud sin forma, es la sustancia donde todo nace. Dios habló una vez y el universo fue creado, pero antes de la palabra había silencio, y en ese silencio Él sigue hablando. Piénsalo, cuando estás completamente en silencio, ¿desapareces? ¿O acaso te vuelves más tú que nunca? En esos momentos donde la mente no interrumpe, descubres que no necesitas ser nada para estar en paz. No hay un yo que controlar, ni una historia que sostener, solo la pura existencia, tan sencilla que asusta. El silencio es el espejo donde el ego no puede reflejarse. Por eso le teme tanto, porque en el silencio no hay títulos, no hay pasado, no hay logros, solo queda lo que eres sin esfuerzo, conciencia pura, observando sin juicio. La mayoría de las personas llena su vida de ruido porque el silencio revela demasiado. Nos muestra lo que hemos estado evitando sentir, los dolores que enterramos bajo la ocupación constante. Pero la sanación nunca ocurre en el ruido. Dios no grita, susurra, y para escuchar su voz hay que vaciar el espacio. Cuando el alma guarda silencio, empieza a ver, no con los ojos físicos, sino con el corazón abierto. De repente lo cotidiano se vuelve sagrado. El viento no es solo viento, es respiración divina. El rostro de un desconocido no es solo un rostro, es un recordatorio de que todos somos parte de la misma presencia. El silencio enseña lo que las palabras no pueden. Te muestra que la verdad no necesita defensa, que la paz no se argumenta, que el amor no se fabrica. En el silencio descubres que no hay que alcanzar a Dios porque Él nunca se ha ido. Jesús solía retirarse al desierto para orar, no porque necesitara soledad, sino porque entendía que el ruido del mundo apaga la voz interior. En ese vacío aparente encontraba el todo. Así también tú, cuando eliges el silencio no te pierdes, te encuentras. El despertar entonces no es una iluminación ruidosa ni un evento espectacular, es un regreso silencioso a lo esencial, una memoria que despierta y dice, ya estás aquí, ya eras suficiente. A veces, lo único que impide la paz es la costumbre de pensar demasiado. La mente quiere interpretar cada momento, pero la vida no necesita explicación, solo presencia. Cuando finalmente callas, escuchas lo que siempre te ha estado llamando, la voz suave y eterna que dice sin palabras, no temas, ya estás en casa. La mente es como una casa antigua llena de ecos. Cada pensamiento resuena en los pasillos, cada recuerdo abre una puerta que no sabías que seguía ahí. Algunos cuartos están iluminados por la comprensión, otros cubiertos de polvo por los años de miedo, y sin embargo sigues caminando dentro de ella, buscando una salida que no está afuera, sino en el instante en que dejas de buscar. Nos enseñaron a vivir en la mente como si fuera nuestro hogar, pero en realidad es solo una herramienta, una voz útil que se convirtió en tirana. Piensa, analiza, compara, teme. La mente hace lo que sabe hacer, pero olvida que no es el dueño, es el sirviente. Y cuando el sirviente se sienta en el trono, la paz desaparece. Alan Watts decía, la mente es un excelente sirviente pero un pésimo amo. Y tenía razón, porque cuando el pensamiento domina, el alma se encoge. Vivimos intentando controlar lo incontrolable, imaginar futuros que nunca llegan, revivir pasados que ya murieron. Así se construye el infierno cotidiano, con ideas que nos persiguen. Pero hay un momento casi invisible en que notas que tú no eres el pensamiento, que hay algo detrás observando todo el movimiento de la mente. Ese algo no tiene forma ni nombre, pero es más real que todo lo que puedes pensar. Esa conciencia silenciosa es la puerta del despertar. Observa tu mente por un instante, no la combatas, no la juzgues, solo mírala. Mira cómo aparece una idea, luego otra, cómo se forma una historia entera en segundos. ¿Quién está mirando todo eso? Esa es la verdadera pregunta. No es necesario apagar la mente a la fuerza, ni luchar contra ella. Basta con reconocer que no eres sus tormentas. Como el cielo que no se altera por las nubes, tú sigues siendo tú, aunque la mente grite. El problema no está en pensar, sino en creer cada pensamiento como una verdad. La mente dice, no eres suficiente, y tú lo aceptas. Dice, debiste hacer más, y tú te castigas. Dice, nada tiene sentido, y tú te hundes. Pero ¿qué pasaría si en vez de creer simplemente observas? El pensamiento se disuelve al ser
ser visto sin resistencia, porque la mente vive del conflicto. Cuando no la alimentas, se calma. Entonces surge la claridad, ese espacio sereno donde las decisiones nacen sin esfuerzo, donde la vida fluye sin control. Cada vez que notas que estás perdido en pensamientos y regresas a la conciencia, es como si encendieras una vela en medio del laberinto. No necesitas salir corriendo, solo seguir la luz. Poco a poco, el miedo se transforma en comprensión y la confusión en gratitud. El despertar no significa destruir la mente, sino reconciliarte con ella. Agradecerle por su función, pero recordarle su lugar. La mente crea el mapa, pero el alma es quien camina. Y cuando comprendes eso, algo cambia. Dejas de buscar certezas y comienzas a vivir desde la confianza. Ya no necesitas entender cada cosa que ocurre, porque intuyes que hay una inteligencia más grande moviendo todo, una sabiduría que no razona pero sabe. Entonces respiras. Y al hacerlo notas que el aire entra sin que lo pidas, que el corazón late sin que lo ordenes, que la vida sucede sin tu control. Eso también es Dios, el misterio que no necesita explicación. Cuando el pensamiento se detiene, aunque sea por un instante, la eternidad se asoma. Y en ese instante comprendes que no hay laberinto, solo el caminante soñando que estaba perdido. Rendirse no es fracasar, es dejar de resistir a lo que siempre ha sido. Durante años buscamos controlar cada giro del destino, creyendo que si planeamos lo suficiente nada podrá herirnos. Pero la vida tiene su propio ritmo, su propia música, y quien intenta dominarla termina agotado, confundido, separado de sí mismo. Alan Watts solía decir que la vida es como un río. Cuando luchas contra la corriente te cansas, cuando fluyes con ella descubres que el agua te sostiene. Rendirse es eso, confiar en la corriente, no porque sepas a dónde va, sino porque ya no necesitas saberlo. El ego no soporta esta idea, vive del control, del cálculo, de la ilusión de certeza. Quiere garantías, quiere promesas, quiere resultados, pero la rendición no promete nada, es un salto al vacío, un acto de fe sin altar ni sacerdote, y sin embargo cuando lo das, algo dentro de ti se enciende con una paz que ninguna victoria podría ofrecer. No se trata de abandonar la vida, sino de soltar la pretensión de dirigirla. No se trata de resignación, sino de aceptación. Resignarse es decir no puedo. Aceptar es decir no necesito más luchar. Cuando el alma se rinde, el mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Las mismas personas, los mismos problemas, los mismos ruidos, pero ya no hay fricción. Ya no hay necesidad de pelear por tener razón, ni de justificar tu existencia. Solo hay espacio, y en ese espacio nace la libertad. La rendición es el fin de la guerra interna. Durante tanto tiempo has querido ser alguien sabio, alguien espiritual, alguien digno, pero cuando te rindes, dejas de sostener esa imagen, y es entonces cuando la gracia puede entrar. La mente grita, si me rindo perderé todo, pero el corazón responde, solo perderás lo que nunca fue tuyo. En el silencio posterior a la rendición, descubres algo que siempre estuvo esperando, la sensación de estar completo, sin logros, sin metas, sin etiquetas, simplemente completo. Los sabios de todas las tradiciones lo insinuaron. El reino de los cielos no se conquista, se reconoce, y el reconocimiento ocurre cuando dejas de defender tu historia. Rendirse es permitir que la vida te atraviese, aun cuando duela, es mirar una pérdida sin buscar culpables, es abrazar la tristeza sin intentar curarla, es amar sin la necesidad de poseer. Muchos temen rendirse porque creen que eso los hará débiles, pero el verdadero poder surge de quien ya no tiene nada que proteger. Cuando dejas de pelear con el universo deja de pelear contigo. Hay una dulzura en aceptar lo que es, una suavidad que se siente como descanso, no descanso del cuerpo, sino del alma. El peso que cargabas, la culpa, la comparación, la expectativa, se disuelve poco a poco, y en ese espacio que queda, aparece algo silencioso pero vivo, la sensación de hogar. Rendirse no es un final, es un regreso. Regreso a la inocencia que habías olvidado, a la simpleza de ser sin exigir nada a cambio. El despertar espiritual no es más que eso, la rendición absoluta ante la vida. Cuando por fin sueltas el control, notas que nunca lo tuviste. Cuando dejas de buscar la perfección, descubres que siempre fuiste suficiente. Y cuando te rindes al misterio, el misterio se vuelve tu aliado. Entonces comprendes que no hay enemigo, ni meta, ni lucha. Solo este instante, perfecto en su imperfección, sosteniendo todo lo que eres. Hay un momento en el camino espiritual en que las palabras ya no alcanzan, ni los libros, ni los maestros, ni las ideas logran tocar lo que estás viviendo, porque el silencio comienza a hablarte de una forma que ningún sonido podría. No es el silencio de los lugares vacíos, ni el de las noches sin ruido. Es otro tipo de silencio, uno que se siente dentro, como un espacio que no juzga, que no espera, que simplemente observa. Ese es el silencio que revela. Durante toda la vida aprendiste a escuchar voces, la de tus padres, la de la sociedad, la de la
mente que comenta cada cosa que haces. Pero un día, cuando el cansancio del ruido se vuelve insoportable, surge el deseo de escuchar algo más. Y ahí, justo entre un pensamiento y otro, el silencio te encuentra. Al principio asusta, porque el silencio es un espejo, y en él ves todo lo que habías evitado ver, tus miedos, tus heridas, tus máscaras. Por eso muchos escapan, llenando el vacío con distracciones, palabras, proyectos, relaciones. Pero el que se atreve a quedarse, empieza a comprender. El silencio no exige, no acusa, no impone, solo te muestra. Y en esa revelación, algo empieza a sanar. Alan Watts solía decir que la realidad no se explica, se contempla. Y contemplar es precisamente eso, estar en silencio mientras la vida se muestra tal como es, sin intentar entenderla, sin tratar de arreglarla. En el silencio descubres que la existencia no necesita ser interpretada, que los pájaros cantan sin saber por qué, que el sol sale sin buscar un propósito, que el río fluye sin necesitar destino, y te das cuenta de que tú también formas parte de esa danza. Cuando el ruido interno se detiene, aunque sea por un instante, aparece una claridad profunda. Es como si una neblina se levantara y por primera vez pudieras ver el paisaje completo de tu vida. Ves que todo ha sido necesario, cada error, cada caída, cada encuentro. Nada fue casualidad, todo fue enseñanza. El silencio revela lo que el pensamiento esconde, que no estás separado del mundo, que no hay un tú mirando la vida, sino la vida mirándose a sí misma a través de ti. No hay iluminación más grande que esa, y entonces respiras diferente. Cada inhalación se vuelve una oración, cada exhalación una entrega. Ya no hay prisa por comprender, solo gratitud por existir. El silencio no significa ausencia, significa presencia absoluta. Es el espacio donde todo ocurre, el fondo eterno sobre el cual los sonidos, los pensamientos y las emociones van y vienen. Y tú por fin te reconoces como ese fondo. La mente quiere explicar el silencio, pero no puede, porque el silencio no es un concepto, es una experiencia. No se enseña, se vive. Cuando permaneces en él, te das cuenta de que todo lo que buscabas ya estaba ahí, que la paz que anhelabas no se encontraba en cambiar tu vida, sino en mirar la vida sin ruido, sin juicios, sin deseos, sin historia. Y al final entiendes que el silencio no revela algo nuevo, solo te recuerda lo que siempre fuiste, una conciencia inmóvil, serena, infinita. Ese es el verdadero despertar, cuando dejas de hablar con el universo y comienzas a escucharlo. La vida parece real porque estamos convencidos de que lo es. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión nos hace sentir separados de todo lo demás. Creemos ser individuos independientes, luchando por sobrevivir, crecer y triunfar. Pero esta es la ilusión más sutil y poderosa, el yo que creemos ser. Observa cómo nacen los deseos, cómo surgen las comparaciones, cómo el miedo se disfraza de necesidad. Todo proviene de esa creencia silenciosa de que algo nos falta, de que no somos suficientes. La ilusión comienza temprano. Aprendemos a medirnos con el mundo y a construir un personaje que cumpla con expectativas externas. Pero cada capa que añadimos nos aleja más de nuestra esencia. El despertar consiste en darse cuenta de que el yo es solo un actor en un escenario mucho más amplio. No eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus roles sociales. Eres el espectador que observa la obra sin necesitar que el drama sea distinto de lo que es. Cuando estás atrapado en la ilusión, tu vida parece una serie de problemas que resolver y metas que alcanzar. Pero ¿qué pasaría si dejaras de tomar en serio la historia que te cuentas sobre ti mismo? Si comprendieras que toda lucha es parte del juego, que todo conflicto es una escena diseñada para enseñarte a ver más allá del personaje. Alan Watts enseñaba que la vida no es un problema a resolver, sino un juego a disfrutar. El dolor, la alegría, la pérdida y la ganancia no son enemigos ni recompensas, son movimientos dentro de una danza cósmica. El ego quiere controlarlo todo, pero la sabiduría surge cuando comprendemos que el control es una ilusión. Piénsalo un momento. Todo lo que temes perder, todo lo que deseas obtener, todo lo que crees necesitar, nada de eso define quién eres realmente. Todo eso es parte del juego, y el juego puede continuar sin tu aprobación. La mente quiere narrar, juzgar, planear, anticipar, pero el ser esencial simplemente observa, no juzga la trama ni los personajes, sabe que todos son necesarios para revelar la verdad que yace detrás de la historia. Cuando te das cuenta de la ilusión, algo cambia. Dejas de tomarte tan en serio, dejas de luchar con la vida y con los demás, empiezas a fluir con lo que es, y descubres que incluso la tragedia tiene un propósito oculto. La ilusión no desaparece por completo, pero ya no te posee. Es como un teatro que puedes mirar desde fuera, disfrutando del espectáculo sin identificarte con los actores. Esa distancia crea libertad, libertad de sentir sin miedo, de actuar sin apego, de existir sin defensa. El despertar es recordar que lo que llamas yo es solo una máscara que cambia constantemente. Detrás de todas las máscaras está la misma conciencia que observa todo, inmutable.
silenciosa, inmensa. No hay nada que conquistar ni mejorar, solo hay que recordar. Cuando comprendes esto, la vida se transforma. Los problemas dejan de ser enemigos, son maestros disfrazados. Las relaciones dejan de ser posesiones, son reflejos de tu propia conciencia. Y la existencia, tal como es, deja de parecer una carga y se convierte en un regalo que se despliega momento a momento. El juego de la ilusión no desaparece, se revela como eso, un juego. Y tú, liberado de la necesidad de controlar la obra, puedes finalmente reír, respirar y bailar con el misterio, sin juicios, sin resistencias, solo presente. El despertar es menos un logro que una comprensión. La vida nunca fue un conflicto, nunca fuiste un prisionero. Todo fue el escenario perfecto para recordar lo que siempre fuiste, conciencia pura, libre y observadora. Después de tanto buscar, de tanto pensar, de tanto intentar ser algo que no eras, llega un momento en que ya no hay más caminos que recorrer, no hay escalones que subir ni técnicas que dominar. Solo queda regresar a ti mismo, al lugar que siempre estuvo allí, esperando pacientemente. No es un regreso físico, sino un regreso a la conciencia que siempre fuiste. Todo lo demás, el ego, los miedos, las expectativas, los logros, se disuelve en la luz silenciosa de la presencia. Es como caminar por un sendero conocido y descubrir con sorpresa que nunca te habías perdido. Durante años te enseñaron a buscar fuera lo que solo estaba dentro. Te dijeron que debías ser mejor, más sabio, más digno, más espiritual. Pero toda esa búsqueda no era más que un velo que ocultaba lo evidente, que siempre fuiste suficiente, que siempre estuviste despierto, aunque fingieras estar dormido. Volver a casa no significa que el mundo cambia, significa que tu mirada cambia. Ya no ves con los ojos del miedo, ni con los del juicio. Ves con los ojos del corazón que entiende que todo, absolutamente todo, es parte de un mismo misterio. El despertar no se anuncia con luces ni trompetas. Se siente como un silencio lleno de presencia, una quietud que sostiene todo y nada pide a cambio. Es el descanso que surge cuando dejas de pelear contigo mismo, con los demás y con la vida. Piénsalo, cada error que cometiste, cada caída, cada desilusión, era solo un recordatorio de lo que no eres. No eres tus heridas, no eres tus fracasos, no eres tus roles. Eres la conciencia que observa todo eso, imparcial y serena. Y cuando lo comprendes, vuelves a casa. Volver a casa también significa reconciliarte con el tiempo. Dejas de perseguir el pasado, de temer el futuro. El presente, con toda su simplicidad y complejidad, se convierte en tu hogar. Cada instante es suficiente. Cada respiración es un milagro. La vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en un misterio que contemplar. Ya no necesitas controlar la corriente ni luchar contra ella. Solo te dejas llevar, confiando, respirando, existiendo. En este regreso descubres algo profundo. La libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la mirada con la que lo ves. No está en lograr más, sino en aceptar lo que es. No está en ser alguien, sino en recordar que siempre fuiste. Al final, todo el esfuerzo, toda la búsqueda, toda la lucha, se revela como lo que siempre fue, un camino hacia el hogar. El despertar no es añadir algo nuevo, sino quitar todo lo que nunca fuiste. No es aprender, sino recordar. No es lograr, sino rendirse y confiar. Y entonces, cuando por fin dejas de buscar, aparece la comprensión más profunda. La vida no necesita tu control, tu aprobación ni tu explicación. Solo necesita tu presencia. Así es como vuelves a casa, no con pasos apresurados ni metas alcanzadas, sino con el corazón abierto, la mente tranquila y los ojos que finalmente ven. No hay nada que temer, nada que cambiar. Solo hay la sensación eterna de estar donde siempre perteneciste, en la conciencia pura, observando la danza de la vida, en paz contigo mismo y con todo lo que es. Volver a casa es en realidad un recordatorio silencioso. El hogar nunca se perdió, siempre estuvo dentro de ti. Solo tenías que detenerte para escucharlo. Piénsalo por un momento. ¿Y si todo lo que creíste necesitar para ser alguien mejor era solo un velo sobre la verdad que ya eres? Tal vez el despertar no consiste en convertirnos en algo nuevo, sino en recordar lo que siempre hemos sido, pura conciencia, presente y en paz con la danza de la vida.